Muy buenas noches, ingeniero Cristian, ¿cómo está? Le agradezco de antemano por atender esta entrevista. Me presento, mi nombre es John Edison Rubio Torres, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En estos momentos me encuentro cursando la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y estoy viendo la materia de telecontrol, por lo cual realizamos uno de los puntos de una guía de una tarea que nos asignaron, la cual habla de que debemos a realizar una entrevista con un profesional que haya tenido experiencia, básicamente en todo lo que tiene que ver con las plantas de tratamiento de agua. Entonces, como es de conocimiento y de acuerdo a lo que me recomendaron, me dijeron que usted eh, tiene experiencia en este campo, entonces le doy la palabra y me gustaría que su merced se presentara y nos dijera tanto la experiencia que tiene, que tuvo y qué conoce de este tema. ¿Qué más, John? Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, mucho gusto, me presento, mi nombre es Cristian Suárez, yo soy ingeniero electrónico, como tal trabajo hace 3 años por una compañía la cual se llama Corriente Alterna, la cual pues es una empresa muy grande, tenemos muchos sectores. Yo trabajo en el área de automatización y control, sobre todo con PLCs. Y pues como te comentaba, ya tengo experiencia más o menos de 3 años en la parte que hemos trabajado con acueductos de agua en la automatización y control de estos. Entonces, pues si quieres como tal, te cuento más o menos cómo son los principios pues del tratamiento de agua y después te explico más o menos qué es lo que yo hago en mi trabajo todos los días. Sí, claro, por favor, por supuesto, si quiere háblanos todo lo que puedas acerca de este tema, que nos pueda ayudar, ya que tenemos un proyecto final para entregarle al profesor en la materia. Entonces yo sé que todo lo que nos pueda hablar y comentar sobre este tema nos va a enriquecer el conocimiento para poderlo llevar a cabo. Sí, claro, John. Pues bueno, primero que todo te comento, digamos, hay muchos tipos de plantas de tratamiento de agua, ¿no? Como tú bien sabes, dependiendo del tipo de planta y el tipo de procesos que se le hagan a estas, asimismo es la calidad del agua, pues, del acueducto. Entonces, digamos, hay plantas de filtrado de línea, de filtración directa, y hay algunas de ciclo completas. Lo que te digo, eso ya depende pues de todos los procesos que tengan estas plantas y de la calidad de agua de las mismas. Nosotros hemos trabajado más que todo con acueductos grandes. Digamos, yo tuve un proyecto en la ciudad de Ibagué en el cual pues intentamos automatizar el acueducto de la ciudad. Entonces, ahí era una planta prácticamente de ciclo completo. Era una planta, pues, relativamente grande, ya que Ibagué, pues, es un municipio, pues, grande, que cuenta con diferentes tanques. Pues, es una sola planta de tratamiento de aguas, pero con muchos tanques de almacenamiento a lo largo de la ciudad. Entonces, digamos, ahí era una planta de ciclo completo que tenía diferentes procesos. Lo que te digo, dependiendo de la planta, tiene diferentes procesos. Eso pues ya varía mucho dependiendo de la planta de tratamiento de aguas. Entonces, así como por darte una explicación rápida de cómo es el proceso pues de la trazabilidad del agua potable, entonces primero vamos a hablar de los procesos. Entonces, digamos, en el acueducto en el que yo trabajé, los procesos más importantes eran cuatro. Entonces, primeramente se captaba el agua de la bocatoma de un río principal, que es el río Conveima. Allí, en la primera medida, pues digamos, el operario tiene que tomar una muestra del agua y saber la turbiedad del agua. Ella no puede ser muy turbia porque si no, ya no nos sirve, la calidad del agua es mala. Entonces, lo que te digo, digamos, aquí en Colombia los acueductos pues todavía no están muy automatizados. Casi todos los procesos y todas las partes del acueducto son con operarios. Entonces, ellos mismos son los que se encargan de darle la potabilidad al agua y pues de realizar todos los procesos. Entonces, bueno, primero el operario, pues él recoge una muestra. Dependiendo de la turbiedad que tenga el río, digamos, aumentan las lluvias, la turbiedad aumenta. Esos hay unos valores definidos, digamos, él se basa en esos ciertos valores. El agua no se puede captar porque el tratamiento del agua no va a ser lo suficientemente bueno para pues, el consumo y potabilidad para los humanos. Entonces, pues se tienen que cerrar las esclusas y no se capta el agua. Entonces, si el agua pues ya está dentro de la turbiedad que se puede, primero pasa un proceso de decantación en unos tanques donde se le quitan como las partículas más grandes al agua, como gravas, arenas, etcétera.
Después de eso pasa a otro tanque que es un tanque de floculación. Allí un pequeño motor empieza a agitar el agua con algunos químicos para tratar de remover más sedimentación, una sedimentación más pequeña y tratar de volver el agua pues menos turbia. Después de esto pasa a otro tanque que es un tanque de filtración. Este tanque en el fondo tiene unas partículas, arenas y otras cosas para filtrar el agua. Después de esto, prácticamente el agua ya en este punto pues es transparente, pues cristalina. Ya pasa prácticamente a la etapa final, que es la etapa donde se le agrega el cloro. Entonces, digamos, como yo te decía, aquí en Colombia, pues los acueductos no son muy modernos, están en un proceso de modernización. Entonces, digamos, aquí todos los operarios, pues es una operación las 24 horas. Ellos están tomando muestras de agua, muestras de turbiedad, muestras de cloro, etcétera. Entonces, ahí empieza mi trabajo. Digamos, cuando yo empecé a trabajar aquí, nos ganamos un contrato con el acueducto de Ibagué, que es el IVAL. En primera medida íbamos a hacer un sistema SCADA para la monitorización y control de los diferentes tanques de agua que hay en la ciudad de Ibagué. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, el agua se procesaba totalmente. Y esto es lo que te digo, digamos, hay una sola planta de agua en la ciudad, pero habían diferentes tanques principales con diferentes capacidades muy grandes para almacenar el agua. Entonces, ¿qué nos dijo el IVAL? Yo quiero, porque eso también lo hacía manual, digamos, un operario tenía que estar pendiente cuando el tanque se llenaba y se vaciaba. El manía y abría llaves y volvía cerrado para pues mover los niveles del tanque. Entonces, en primera medida que hicimos, el acueducto quería tener el monitoreo pues remotamente de estos tanques. Entonces se instaló un sistema SCADA con unos sensores ultrasónicos y otros hidrostáticos para saber el nivel del agua y transmitirlo pues remotamente. Eso a través de una sala de control, pues los operarios lo veían. Entonces, digamos, había un operador pendiente y él veía que un tanque de estos pues había llegado a su límite máximo y enviaba al operador. Ya el operador no tenía que estar pendiente pues de que si se iba a regar, que se estaba vacío. En segundo, pues en la segunda parte de esta modernización que se le hizo al acueducto, era ya con electroválvulas. Entonces, digamos que ya con el sistema SCADA que teníamos montado, la electroválvula pues ya detectaba que el tanque se estaba llenando, pues cerraba inmediatamente la válvula o la abría. Esa fue la primera fase que tuvimos. Ya la segunda fase en la que estamos es ahorita en la calidad del agua. Lo que te contaba, digamos, un operador tiene que estar pendiente de la turbiedad. Otro operador, después él tiene que estar pues como pendiente de los químicos, etcétera, del nivel de filtración, de todo esto. Entonces el acueducto ya en esta etapa nos contrató para tratar de modernizar esta parte, pues hacerlo mucho más óptimo y pues gastar menos recursos. Entonces, ¿qué se quiere? Mediante unos sensores que se compraron, estos van captando pues el nivel de turbidez en el agua. Pues para esto hay que calibrarlos, bueno, hacer un tratamiento de la señal y diferentes procesos pues que se realizan en automatización y control y en la instrumentación de estos sensores. Básicamente uno siempre pues compra un sensor, uno mira la hoja de datos y con estos datos uno adquiere la señal, hace un conversor análogo digital, porque todos estos sensores son prácticamente análogos y esto se adquiere pues en el PLC y en el PLC pues ya tomamos acciones de control con esto. Entonces pues básicamente lo que te comento, digamos los sensores median turbidez y la idea es que, como comentaba, había un operador en la boca toma. Entonces esto era suprimir este operador y que el sensor pues capte el agua, la turbidez y si la detecta pues muy turbia, cierra igualmente la boca toma o la abra. Lo mismo para la calidad del agua, digamos, se están instalando sensores para que pues ellos sensen qué tanto cloro se le debe adicionar o qué tanto cloro pues no se le tiene que poner. Entonces pues ahí estamos y pues es un proceso muy chévere y pues uno aprende todos los días, pues está en constante aprendizaje. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por toda esa información que nos ha brindado. ¿Verdad que ha sido, no me dejó hablar nada porque todo nos lo explicó, fue muy completo. Veo que todo gira básicamente en ver la turbidez del agua, ¿no? Es como el ente principal del tratamiento del agua y es lo que más tenemos que estar como sensando verificando todo a todo momento. Te quería hacer una pregunta, ingeniero. ¿Cuántas personas, digamos, en este sistema de control que se maneja en una planta, más o menos a cuántas personas, o en la experiencia que usted tiene en la planta donde estuvo, a cuántas personas pueden llegar a tener en cuanto al control
de estos tratamientos, ¿cuántas personas pueden haber por planta? ¿Una persona, tres, cuatro ingenieros encargados de eso o son poquitas? Pues digámoslo así, eso también depende mucho del acueducto, lo que yo te comentaba, digamos el acueducto de la ciudad de Ibagué, que es un acueducto grande, pues contaba, como eso es una operación que no para, son las 24 horas, tenía que tener pues 3 turnos a toda hora pues pendientes de la operación. En total, o sea, entre operarios y los ingenieros pues químicos que están tomando las muestras y ellos haciendo los cálculos para el cloro dependiendo de la turbidez del agua, eran como unas 200 personas. Entonces la idea era pues optimizar toda esta gente y los recursos, porque lo que yo te comento, digamos, hay 11 tanques principales en la ciudad de Ibagué. Tenía que haber un operador abriendo y cerrando válvulas en cada pues tanque, las 24 horas del día. Entonces con las electroválvulas que teníamos, la idea era eso, pues como tratar de suprimir ese personal y más bien utilizarlo en otras labores Mm, pues así indispensables, estar solamente pendiente de cerrar y abrir una válvula. Entonces ya con la electroválvula y con el sensor hidrostático que se le instala al tanque, entonces pues él detectaba cuando ya se iba a regar y pues cerraba la válvula para que no le ingresara más agua. Asimismo pues cuando se veía en un nivel pues ya muy bajo, volvía y se abría la válvula para que éste se llenara. Pues ya no tenía que estar una persona ahí pues solamente pendiente de una válvula, por así decirlo. Lo ok, mismo, pues digamos también lo del operador de la boca-tomo. Igualmente, pues lo que se trata con la automatización es eso, automatizar recursos, personas, materiales. Digamos, en el caso del cloro, pues la idea era que el sensor calculara la medida exacta del cloro y pues esta se le aplicara también a su vez. ya. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, ingeniero, y una última pregunta, sí, qué tan evolucionado está el país en este tema del tratamiento de agua? ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué tan avanzado tecnológicamente ve este tema en estas plantas de tratamiento? Pues lo que yo te comentaba, digamos aquí a nivel de Colombia, las plantas y la de los municipios más pequeños son plantas muy rudimentarias. También hay plantas que Básicas. prácticamente son muy básicas, digamos la de los municipios pequeños, ellas solamente captan el agua y pasan solamente a un proceso de floculación y clorificación y ya. Entonces la calidad del agua también, digamos, en esos pueblos o municipios que son acueductos pequeños no es muy buena, el agua es muy Ya. turbia. Entonces, digamos, aquí en Colombia se está dando como una modernización prácticamente a todos los acueductos y la idea es esa, ahí es donde la automatización del control toma pues una importancia vital, no solamente pues digamos en el área de los acueductos, sino también en muchas otras áreas industriales. Ah, listo, ingeniero. Bueno, yo creo que no es más, no le quito más tiempo. Le agradezco por su tiempo, por habernos aceptado esta invitación a esta entrevista, que va a ser muy útil para mí y para nuestros compañeros. Entonces, nada, lo dejo, le agradezco de antemano, que tenga una feliz noche y muchísimas gracias, ingeniero Cristian. Vale, yo muchísimas gracias, saludos a sus compañeros, que esté bien, hasta luego. Vale, que esté bien, muy amable, gracias.